muy generoso, muy amable y menos mal que ya has terminado, porque yo me estaba empezando a sentir incómodo. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a Pepe por haberme invitado a esta mi antigua casa y de verdad que me siento muy conmovido, ¿eh? No sé cómo me va a salir esto, bueno, porque lo voy a leer y espero que no me salga mal, pero quiero también agradecer a Julio, que estoy seguro que algo ha tenido que ver en que yo esté aquí hoy y lo celebro muchísimo por muchas razones que él conoce. Bueno, voy directamente al texto y luego, si acaso, pues, bueno, supongo que hay un coloquio después, ¿no? Ya de mañana, ¿no? El coloquio de la mañana, ¿no? Perfiles de la guerra civil en la narrativa de Julio Manuel de la Rosa. La Guerra Civil Española de 1936 es casi una constante en la obra de Julio Manuel de la Rosa. La informa de tal manera que, aun cuando no sea motivo concreto de alguna de sus historias, el lector acabará percibiendo una cierta resonancia, una como persistencia climática de los relatos que sí se ocupan de ese asunto. Algo semejante a lo que sucedía en la vida real de quienes vivimos la posguerra y la dictadura, que todo, absolutamente todo, estaba marcado por las secuelas del acontecimiento más trascendental de la España del siglo XX. Y, por cierto, una de las guerras civiles más atroces que hayan existido jamás. En expresión del autor, comillas, toda guerra civil duraba un siglo. Y aún creo yo que se podría modificar esta sentencia, pues en realidad las guerras civiles no terminan nunca. Sucede pues que el conjunto de la obra de este narrador se constituye en registro paralelo a todo cuanto fue determinado por aquella tragedia y por sus largas consecuencias. Es más, incluso cuando Julio Manuel de la Rosa aborda asuntos históricamente anteriores, como en Crónica de los Espejos de 1999, sobre un episodio amoroso de la vida de Goya con la duquesa de Alba por estas latitudes, o en El ermitaño del rey, acerca del atormentado humanista Arias Montano, o sobre las peripecias de un Miguel de Cervantes, vividor de los ambientes putescos de la Sevilla del siglo XVI, parece que hubiera en ellas una suerte de premonición, acaso una advertencia, perfectamente inútil, claro está, de que aquellas situaciones iban configurando una degradación, una decadencia inexorable. Y que aquellas criaturas lúcidamente desdichadas ya avisaban de las fatales consecuencias del fanatismo religioso, del absolutismo, de la depravación ejercida por todos los poderes. Que todo ello habría de conducirnos inevitablemente al estallido final, la guerra de 1936. También sucede en sentido inverso, que otros ámbitos de esta narrativa se infiltran en las historias que tratan de la guerra. Por ejemplo, el pugilismo, uno de los mundos predilectos del autor, se hace metáfora del soterrado enfrentamiento entre Franco y el general Yagüe en La columna, un relato de 1982, descrito como un combate de boxeo entre dos antagonistas de técnicas bien distintas. Un fajador taimado, Franco, contra un púgil impetuoso, Yagüe. Ni que decir tiene que siempre vencerá el primero. Pero no nos adelantemos demasiado. Con la terminología de Greimmar, podría decirse que lo que estamos considerando es una isotopía. Lo es en el sentido básico como conjunto de categorías semánticas reiteradas, derivadas y enlazadas unas con otras que dan cohesión al discurso. Pero no de forma repetitiva, sino en progresión y siguiendo una cierta circularidad. Si se me permite, al modo de una espiral ascendente. Hay, en efecto, una línea evolutiva que parte de los primeros relatos que se ocupan de la contienda allá por los años 60, principalmente con Nuestros hermanos. Una historia germinal escrita en 1966 que se desarrollará en forma de eclosión en las guerras de Etruria, 2001. Seguramente esta la más acabada narración de Julio Manuel de la Rosa. Pero sin detenerse ahí, sino para volver y envolver el punto de partida ya en otra dimensión conceptual y formal, la que se contiene en los últimos cuentos de La sangre del sur, de 2011.
También la gramática del texto encontrará en esta obra un modelo acabado de recurrencias, de elementos que retornan y se engarzan para trazar un cierto sentido, un sentido propio. Pero volvamos al estructuralista francés, a Greimas. Lo que se observa en esa isotopía es algo más importante. Una línea de significado que subyace al discurso, pero cuyo último sentido ha de estar necesariamente en el contraste con otro discurso que le es enteramente opuesto. ¿Cuál sea este último? ¿Qué otro enfoque de la guerra civil sería dispar por completo al de Julio de la Rosa? Parece evidente. El discurso oficial de los vencedores. Claro que esto puede predicarse de otros relatos de la misma materia, escritos también desde la orilla de los vencidos, como los de Mas Au, Manuel Andújar, Juan Eduardo Zúñiga, Rafael Ballesteros o Alberto Méndez. En todos ellos late la misma convicción ética. Era preciso contrarrestar la manipulación franquista de lo ocurrido, contando con el testimonio de lo que realmente pasó, por muy atroz que esto fuera. En suma, conciencia auténtica frente a falsa conciencia, sometida a esta, queriendo sin querer, a la versión oficial. A ella se ha unido en tiempos recientes, esto es un paréntesis que yo hago, se ha unido en tiempos recientes un punto de vista, si cabe, más peligroso, el de los escritores e historiadores que yo llamo equilibristas, cuyo posicionamiento viene a repartir la culpa al 50% entre los dos bandos. Una forma de pensar, por llamarlo de alguna manera, que ha alcanzado autores notables y que, si no abiertamente, se instala de un modo u otro en esa cómoda perspectiva, como anhelando un punto final que vendría a ser: dejémoslo ya, todos fueron unos salvajes. De manera, no es esta desde luego la posición de Julio, como tampoco la de los otros narradores del mismo siglo. Pero ¿en qué se distingue la aportación del escritor sevillano? En primer lugar, en esa calidad de discurso largamente sostenido en abordajes parciales y con sus características propias que he intentado describir antes como proceso en espiral hacia arriba, esto es, hasta dominar el paisaje completo. Y enseguida hay que añadir, y a través de otro desarrollo peculiar que combina con insólita maestría dos modos narrativos habitualmente contrarios: la mitificación y el realismo, la fábula intemporal imbricada con el tratamiento más crudo de los hechos históricos. Mediante el mito, obviamente, el autor persigue dotar al fratricidio de una dimensión épica, simbólica, que la haga perdurable, solo que será una épica muy especial, puesto que todos sus héroes han de ser perdedores, como siguiendo un designio trágico. Por el contrario, con el acercamiento a los hechos, a los personajes, a los lugares concretos, el mismo autor impedirá que aquella fuerza de los arquetipos que también caracteriza a la leyenda termine difuminando la brutalidad de lo real. De este modo, ambos registros se complementan y se fortalecen en virtud del propio contraste. Comillas, busca tu complementario que siempre marcha contigo y suele ser tu contrario, decía don Antonio Machado. En la fábula veremos cómo la lucha ancestral se produce entre dos tribus destinadas al combate definitivo. Una, la de los alóstigos, descendientes de los arqueros del bosque, héroes del pueblo solidario. Otra, la de los descendientes de los porqueros, antiguos habitantes de las marismas pestilentes. En la realidad de 1936 serán, por un lado, los jornaleros, dueños de su desesperación y de su hambre, frente a los señores de la tierra, dueños de todo lo demás. Y también, por si a alguien se le ha olvidado, los que empezaron la guerra. Comillas, la guerra la empezó el abuelo, dice un personaje ya en Nuestros Hermanos, en 1966. Este relato, recordemos, es preparatorio de la novela definitiva sobre este asunto, Las guerras de Etruria. Obsérvese que entre una y otra historia han transcurrido 35 años. Da idea de la persistencia de la que venimos hablando. La isotopía de la guerra civil se va multiplicando así en otras dualidades
como suele ocurrir con esta figura retórica. Anotaremos una más ya insinuada con la que acercarnos al estilo, que en Julio Manuel de la Rosa siempre es merecedor de un tratamiento aparte. Me refiero a la del cuento o relato en oposición a la novela. Es curioso que en la mayoría de los autores comprometidos, la forma más frecuente de tratar la guerra ha sido la narración corta. ¿Acaso por la capacidad que se atribuye a este género de acometer tratamientos específicos sobre muchos perfiles, inagotables sucesos, que se siguen sucediendo incluso hoy, como los enterramientos clandestinos repartidos por todo el país, y con la intensidad que requiere el mensaje? Como si la novela, por su largo aliento e intención totalizadora, no resultara posible a un suceso tan complejo y monstruoso, o fuese una forma incluso dudosamente ética, por su desmedida ambición. ¿Quién se atrevería? Desde luego, Julio Manuel de la Rosa no parece sino haber estado gestando largamente, tal vez dudando, la novela que por fin llegó y que acabamos de mencionar, Las guerras de Etruria. Como si lo hubiese buscado a través de sus cuentos, por caminos tan impracticables como los que conducen a la cima del Bujarra, el monte que corona la sierra en la que se ocultan los últimos arqueros del bosque, es decir, los maquis del 36. El dominio final sobre el asunto llega cuando ya todo está perdido. Pero la oposición más determinante de todas, por tratarse de una obra 100% literaria, y no de un panfleto, ni siquiera de una crónica, es la oposición entrañada en el propio estilo. Un estilo que al repasarlo hoy para redactar estas notas, sorprende por la madurez con que se manifestó desde el principio, desde No estamos solos, 1961, hasta el de los últimos relatos. Una escritura que empieza con una densidad casi hermética, obsesiva, atravesada de elipsis, sugerencias y metáforas, que en ocasiones diluyen la trama argumental, convirtiéndola casi en pretexto, en mero indicio, pero que camina hacia la claridad de los cuentos de la sangre del sur, donde todo se narra de frente, por derecho y con tal contundencia que a menudo resultará escalofriante. En esos 8 relatos volveremos a la terrible carnicería de Badajoz, perpetrada por un sádico general Yagüe, al que empuja la envidia. Asistiremos a la batalla del Ebro con minuciosas descripciones de estrategas. Veremos el buque presidio anclado en el puerto de Sevilla, donde se almacena a izquierdistas y republicanos en condiciones inhumanas. La estampida de Málaga, como un mero ejercicio de tiro para la aviación de los sublevados sobre miles de criaturas, ancianos, mujeres y niños indefensos. O el canal de los presos, donde son empleados 10.000 presos esclavos para fertilizar tierras cercanas a las marismas y entregarlas a nuevos y antiguos terratenientes. El mito de los porqueros de las tierras inmundas cobra nueva vida. Podría pensarse que el narrador, cuando pudo escribir en libertad, la de la democracia, por fin alcanzó el instrumento adecuado para abordar este modo de contar. Pero eso sería engañoso. Visto por el lado del contenido, hay cuentos y relatos de la etapa primera suficientemente explícitos como para haber tropezado con la censura, lo que realmente ocurrió con Fin de semana en Etruria, 1972, implacablemente mutilada por el censor en todo aquello que hacía referencia a los atropellos políticos sociales del franquismo, además de cualquier cosa que tuviera algo que ver con el sexo. Un sexo, digámoslo ya, que precisamente por la obsesión morbosa que tenía en la dictadura y en el nacionalcatolicismo, es también central en la obra de este escritor, cual otro desafío a la estúpida moral impuesta por los vencedores. Desde luego no la que ellos practicaban en la vida privada, digo entre paréntesis. Pero hay que observar, en esa dicotomía de cuento y novela, que Fin de semana en Etruria, una historia que podríamos situar en una etapa intermedia del autor, ya es casi novela, 185 páginas en la reedición completa de 2009, como lo es también en el grado estilístico,
a medio camino entre el intenso modo de los comienzos y el más abierto del final hasta ahora. Por consiguiente, no es un estilo deudor de la realidad político-social del país, aunque algo puede haber habido de ello. No se debe olvidar que los escritores que padecieron el franquismo tenían que ingeniárselas para publicar como fuera, sino que desde el principio desafió las limitaciones impuestas y fue cambiando, paso a paso, hacia sus propias metas. Otro ejemplo de síntesis que afecta más de lleno a la dicotomía mito-realidad es el del relato La columna, escrito en 1982, ya en uso las libertades. Pues bien, aquí el nivel de simbolización propio del mito se mantiene todavía, parcialmente, a la hora de definir, por ejemplo, a los altos mandos del ejército africanista, sin nombrarlos nunca por sus nombres verdaderos. Franco será, de joven, el muchachito delgado, luego el general o el otro, y finalmente, cuando agoniza, carnicero cuarto. Yagüe, el verdugo de Badajoz, será también el jefe, más sanguinario cuanto más envidioso de la suerte y la aureola que rodea al otro. En suma, la técnica nominativa es la misma que en relatos de la primera etapa, donde, por ejemplo, Queipo de Llano es invariablemente el general alto. Parece como si Julio Manuel de la Rosa les negara con ello, además, el beneficio histórico de figurar con sus nombres verdaderos, o como si estos pudieran producir en su estilo una estridencia insoportable. También creo que esta evolución en la concepción del mundo narrativo tiene que ver con la realidad personal del escritor, con su memoria infantil y juvenil, con los demonios familiares que diría Ana María Matute, que Julio ha seguido fielmente ese alambicado proceso que sufren todos aquellos que quieren convertirse en verdaderos escritores, conforme a ese sordo y agotador combate que se celebra en el cuadrilátero de Roland Barthes, entre el hombre que vive y el hombre que escribe, y que Julio ha terminado ganando, otros muchos lo pierden, aunque sea a los puntos. Tal vez dejándose en cada salto una rémora personal, para acceder por completo a la libertad creadora, la de las guerras de Etruria. Aquí, el personaje que cuenta es una segunda persona de inspiración claramente cernudiana, Enrique Ayala Vargas, el último descendiente de una saga que en boca de otro personaje es una raza de víboras. A sus 21 años tratará de comprender el intrincado universo familiar paralelo a las turbulencias sociales que desembocaron en la guerra civil. Un mundo en el que, por ejemplo, a la muerte de alguno de sus miembros, se retiran las macetas del patio, como se retiran otro día los libros de Marx, Baudelaire, Balzac, Solá, Galdós, Unamuno, Pío Baroja, García Lorca. Los libros prohibidos. Esa atmósfera asfixiante de caciquismo, burdeles y curas cómplices es la que rodea a este atónito narrador que a duras penas irá comprendiendo cómo se gestó la traca, el reventón final. Etruria. ¿Pero qué será esta Etruria tan persistente? En principio, y desde que aparece por primera vez en 1972, un espacio simbólico que más o menos claramente remite a España o a alguna parte de ella, principalmente al sur, la propia Andalucía, la provincia de Sevilla e incluso la localidad de la novela principal, en la realidad geográfica Sanlúcar la Mayor. Estamos pues ante un paisaje mítico, al modo de otros conocidos como Comala, Macondo, Santa María, Yocna-Pataufa o Región, estas dos últimas respectivamente de los mundos de dos referentes importantes de Julio, William Faulkner y Juan Benet, a quien dedica significativamente el relato La columna. Y no solo por la consistencia brumosa y absorbente de ese espacio, sino por la densidad del estilo inicial, al que ya solo le faltarán unas gotas de Flaubert, otro de sus mentores, para alcanzar la plenitud pausada y honda que requiere el delicado gobierno del mito. Se me hace a mí que en todo esto hay una recordación del pleito de fondo
en el que se debate la humanidad desde la conmoción tardo-neolítica, la mayor y más perdurable de todas las revoluciones que hayan existido, recogida, aunque parezca extraño, en las más antiguas formas del cuento maravilloso. Solo que aquí es una guerra despiadada, la de 1936, que los militares golpistas diseñaron desde el tablero como la última, la que definitivamente asentaría por siempre el imperio de la propiedad de la tierra en grandes posesiones, con la alianza de la Iglesia como manto protector. Leemos, y termino, en la novela de Julio. Pueblo aparentemente dormido, que jamás cesaba en la producción de odio, paralizado por el miedo y el vacío, con mujeres que parecían caminar sin pisar el suelo, una región muy peculiar, llena de extrañas creencias, supersticiones antiquísimas y campesinos rebeldes. Un peligroso foco de anarquistas que había de ser depurado y aplastado con la máxima rapidez y energía. Muchas gracias.